Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos de lo que son la ley del seno y del coseno. El teorema o ley de seno nos dice que los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. En el triángulo ABC, cada uno de sus lados tendrá su lado opuesto. En el caso de A, el ángulo opuesto es alfa, en el lado de B y el lado de C su ángulo es gamma. La ley del seno también la podemos definir como que es una relación de tres igualdades que siempre se cumplen entre los lados y ángulos de un triángulo cualquiera. Nosotros podemos representar las proporciones de esta manera. El lado A con su ángulo alfa, que es el opuesto, sería A sobre el seno de alfa, igual al lado B sobre el seno del ángulo beta y al lado C sobre el seno del ángulo gamma. Ahora veremos lo que es el teorema o ley del coseno. El teorema o ley de coseno se puede considerar como una extensión del teorema de Pitágoras, aplicable a todos los triángulos. El teorema o ley del coseno dice: en un triángulo el cuadrado de cada lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble del producto de ambos por el coseno del ángulo que forma. Teniendo de nuevo el triángulo ABC con sus respectivos lados y ángulos, podemos denotar que la ley del seno nos indica que, por ejemplo, si el lado A es el que necesitamos hallar, la fórmula será: el cuadrado de A será igual al cuadrado del lado B más el cuadrado del lado C menos dos veces el producto del lado B por el lado C por el coseno del ángulo opuesto, que en este caso es alfa. Si lo que buscamos es el lado B, la fórmula sería: b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos dos veces el producto de a por c por el coseno del ángulo opuesto, que en este caso es b. Y por último, la fórmula del lado c quedaría: c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos dos veces el producto de a por b por el coseno del ángulo gamma. Ahora veremos un ejemplo de cómo realizar la ley del seno o del coseno. De acuerdo al triángulo dado ABC, nos indican que busquemos el ángulo C y los lados B y C, teniendo los valores de A, que es igual a 10 metros, y los ángulos A de 30 grados y B de 40 grados. Debemos tener en cuenta algo muy importante referente a qué tipo de ley utilizar. Siempre en la ley del coseno, para poder obtener los valores, necesitamos dos condiciones: tener el valor de los tres lados, o por lo menos el valor de dos lados y el ángulo que forma esos dos lados. Como vemos en la figura, tenemos el valor de A, pero pues no tenemos ningún valor, ya sea de B o C. Si contamos con ángulos, pero no tenemos esa relación que sea el ángulo entre dos lados que tengan esos valores. Por lo tanto, utilizaremos la ley del seno. Como vimos, las desigualdades formadas para la ley del seno es cada lado sobre el seno de su ángulo opuesto. En este caso, generaremos los valores de la información dada, en este caso el lado A, que mide 10 metros, sobre el seno del ángulo opuesto, que en este caso es de 30 grados. El lado B no tenemos el valor, pero sí tenemos el lado opuesto, que es de 40 grados, por lo tanto es sobre el seno de 40. Y de C no contamos con los valores, por lo tanto la ley del seno la aplicaremos con los datos dados del lado A y el lado B, ya que nos indica que de acuerdo a las proporciones siempre hay que tener por lo menos tres datos de dos de las proporciones formadas por la ley del seno. Y para resolverla usamos el criterio de regla de 3 o la forma cruzada, como le llamaríamos, que es multiplicar 10 por el seno de 40 dividido entre el seno del ángulo de 30 grados. Realizamos las operaciones, en este caso, como vemos, el seno de 40 multiplicado por el lado A, que vale 10, entre el seno de 30. Si utilizamos la calculadora, el seno de 40 es de 0.6427 aproximadamente, y el seno del 30 es de 0.05, perdón. Una vez utilizado esto,
Realizamos las operaciones. Al multiplicar 0.64 por 10 nos da 6.42 sobre 0.5 y obtenemos el valor de B, que es igual a 12.85 metros, y podemos representarlo en el triángulo, en la figura del triángulo. Ahora, de acuerdo a la ley del seno, habíamos dicho que las proporciones dadas tendrían que ser por lo menos 3 datos de dichas proporciones, pero en este caso, como vemos que no tenemos de C ni el lado ni el ángulo, por lo tanto la ley del seno no se cumple y aplicaríamos lo que es la ley del coseno. Recuerdan que les mencioné que tendríamos dos opciones para obtener la ley del coseno. Una, que tengamos el valor de los 3 lados, en este caso no se cumple, o que sea el valor de 2 lados y el ángulo formado por esos lados, en este caso la propiedad lado, ángulo, lado. Pero contamos con los valores de B y A, pero no contamos con el ángulo C. Tenemos en cuenta igual una opción, ya que nosotros podemos por definición saber que los ángulos internos dentro de un triángulo suman 180 grados. Por lo tanto, teniendo 30 grados y 40 grados, podíamos obtener el ángulo C como ángulo interno de un triángulo. Por lo tanto, entonces tenemos que el triángulo ABC, que debería medir 180 grados, igualamos al valor de 30 más 40 más el valor que queremos buscar, que en este caso, es C. Utilizamos las opciones y las fórmulas, transponemos información y sumamos los datos. En este caso, 30 más 40 nos da un 70 grados más C, que es el valor que buscamos. Pasamos 70, que en este caso que está sumando, pasa restando al ángulo a los 180 grados, y el valor de C obtenido es de 110 grados. Por lo tanto, ya tenemos el valor del ángulo C. Y con esto cumplimos la propiedad del lado, ángulo, lado, que en este caso es A, B y el ángulo C. Ok, aquí vemos, lo demostramos, el lado A, ángulo C y lado B. Y aplicamos la ley del seno, que en este caso, de acuerdo a las fórmulas, el lado que estamos buscando es C. Y tenemos la fórmula, como habíamos dicho, C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces el producto de A por B por el coseno del ángulo C. Y con estos datos podemos obtener la información. Y tenemos, como habíamos dicho, la fórmula y sustituimos los valores. El caso del lado A, que vale 10 al cuadrado, por el lado B, el lado B, que es de 12.85 al cuadrado, menos 2 veces el lado A por el lado B por el coseno de 110. Realizamos las operaciones. El cuadrado de 10 es 100 más el cuadrado de 12.85, 165.12, menos 2 veces el producto que habíamos dicho, que en este caso es 10 por 12.85 y nos da 128.5, por el coseno de 110, que en este caso es menos 0.342. Realizamos o simplificamos más las operaciones. La suma de estos dos nos da 265.12. La multiplicación de 128 por menos 0.342 nos da menos 43.94. Una vez hecho esto, la multiplicación siguiente es la de 2, en este caso es menos 2 por menos 43.94, de acuerdo a las operaciones, menos por menos nos da más, y nos dará 265.12 más 87.89, la suma de esto nos da 353.0, y por lo tanto la raíz cuadrada de 353.01 nos va a dar el valor del lado C, que en este caso es de 18.78 metros. Y con esto obtenemos los valores que nos habían pedido al principio, que en este caso fue el lado B, que mide 12.85 metros, el ángulo C, que es de 110 grados, y el lado C, que es de 18.78 metros. Y con esto demostramos en el ejercicio cómo aplicar la ley del seno y del coseno.
Espero les haya gustado esta explicación. Nos vemos la próxima.